El teléfono sonó justo cuando regaba los claveles africanos en la ventana de mi cocina. Era una tarde tranquila con esa luz pálida de Ciudad Juárez, que suaviza todo aunque el alma se sienta áspera. Me limpié las manos en el delantal y contesté con una sonrisa al ver el nombre de Adrián brillando en la pantalla. Mi único hijo. Mi corazón aún saltaba al ver su nombre, incluso después de años de distancia, incluso después de palabras que cortaban más hondo de lo que él imaginaba. Mamá dijo con voz titubeante pero cortante como si se estuviera armando de valor. Tenemos que hablar del viaje a Cancún. Me apoyé en la encimera sintiendo un calor que me llenaba el pecho. Claro, pequeño. Esta mañana confirmé el tour por la Riviera Maya. Va a ser inolvidable. Silencio. Luego un carraspeo. En realidad, tú no vas a ir. Por un momento pensé que había oído mal. Mi oído ya no es el de antes, pero esto no podía ser. ¿Cómo que no voy? Volvió a aclararse la garganta. Es que... Paloma debería tomar tu lugar. Ella nunca ha viajado así, se lo merece más. Tú ya has viajado antes, lo entenderás. Mi mano apretó el teléfono. Mi respiración se atoró en el pecho. Imaginé el folleto que había dejado en la mesa del comedor, las playas turquesa de Cancún, los cenotes brillando como joyas, la promesa de una gran aventura que tanto me había esforzado por regalarle a mi familia. Y ahora mi propio hijo diciéndome que yo... Sobraba. Dejé la regadera lentamente temiendo que mi mano temblorosa derramara agua sobre los claveles. Adrián, susurré. Yo pagué por ese viaje. Cada peso. Era para nosotros, para ti, para mí, para celebrar juntos. Lo sé, mamá, dijo rápido, demasiado rápido, como si lo tuviera ensayado. Y te lo agradezco, pero Paloma es parte de mi vida ahora. Debería estar incluida. Es lo que tiene sentido. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Paloma, la mujer con la sonrisa perfecta que nunca llegaba la hostiosa a sus ojos. La prometida que a los 10 minutos de conocerme preguntó cuánto valía mi casa. Ella estaría tomando margaritas en un resort de 5 estrellas, mientras yo me quedaba en Juárez, con mi maleta juntando polvo en el armario. Forcé mi voz a mantenerse firme. Entonces le estás dando mi lugar. Así es, dijo con decisión como si fuera definitivo. Nunca lo olvidará. Por favor, mamá, no hagas esto más difícil de lo necesario. La línea quedó en silencio. Por un instante no pude respirar, solo escuchaba el tic-tac suave del reloj de pared sobre el refrigerador. Todas las horas extras en la biblioteca, los años de ahorrar recortando gastos, aunque mis colegas se burlaran el presupuesto cuidadoso para algún día darle a mi familia algo extraordinario. Todo eso se convirtió en cenizas entre mis manos. Después de colgar, me hundí en la silla de la cocina y apoyé la frente en la madera fresca de la mesa. Mi mente retrocedió repasando los meses de preparación. La cuenta secreta que abrí escondiendo pedazos de mi pensión. Las tardes hojeando revistas de viaje, marcando hoteles y excursiones con la emoción de una quinceañera planeando su vals. Imaginé la cara de Adrián al ver el itinerario, la alegría en sus ojos al darse cuenta de que su madre le había regalado el mundo. Y él había sonreído esa noche en la cena cuando revelé la sorpresa. Me abrazó. Susurró. Gracias, mamá. Por un instante fugaz, pensé que al fin me veía no como la figura confiable de fondo, sino como una mujer capaz de maravillas y generosidad. Ahora con una sola llamada me había borrado. Me quedé ahí mucho tiempo, hasta que el sol se hundió alargando las sombras inquietas de la cocina. Mis claveles se marchitaban olvidados con el agua acumulándose en la bandeja debajo. Todo lo que veía era la sonrisa brillante y hambrienta de Paloma en mi lugar, mi asiento en ese avión ya reclamado. Y fue en ese momento cuando algo dentro de mí, algo que había callado durante años, despertó. Esa noche no pude dormir. La casa estaba demasiado silenciosa, cada crujido de las tablas me recordaba que estaba sola. Me quedé en la cama mirando el ventilador del techo, sus aspas girando lentas como un reloj que se negaba a avanzar.
Mi mente vagó hacia los años en que todo comenzó a deshacerse, cuando aprendí lo que significaba construir una vida, solo con fuerza de voluntad. Tenía 43 años cuando Javier, mi esposo, murió de repente por un derrame cerebral. En un momento estaba tomando café en la mesa del desayuno, al siguiente estaba desplomado y el mundo que conocía se derrumbó. Adrián tenía solo 11 años. Recuerdo estar sentada en una banca del hospital bajo la luz del amanecer con su pequeña mano apretada en la mía, como si incluso entonces supiera que tendríamos que aferrarnos más fuerte para sobrevivir lo que venía. Nunca volví a casarme. Hubo pretendientes, algunos sinceros, otros atraídos por una mujer que cocinaba bien o mantenía la casa impecable. Pero ninguno era Javier, y ninguno podía llenar el vacío en mi pecho. Decidí pronto que mi amor sería suficiente si lo volcaba todo en criar a mi hijo. El mundo podía decirme que estaba sola, pero nunca dejaría que Adrián lo sintiera. Así que trabajé. La biblioteca se convirtió en mi refugio y mi campo de batalla. Acomodaba libros, manejaba presupuestos, me quedaba hasta tarde catalogando nuevas colecciones. Cuando Adrián quería tenis para fútbol, decía que sí, aunque eso significara comer sopa toda la semana. Cuando necesitó frenos, tomé turnos extra. Todavía recuerdo el dolor en los hombros al cargar cajas pesadas de donaciones, susurrándome que cada libro nos acercaba un paso más a su futuro. Los vecinos a menudo me elogiaban. «Isabel, estás hecha de acero», decían cuando me veían cortando el césped después de un turno de 9 horas. «¿Cómo le haces?». Sonreía educadamente, orgullosa pero agotada, envolviéndome en su admiración como si fuera un chal. Era más fácil dejarles ver mi fuerza que mostrarles la soledad que dolía en las noches, cuando el lado de Javier en la cama seguía frío e intacto. Hubo momentos, claro, en que soñaba. Folletos de viaje escondidos en mi bolso de la biblioteca, páginas arrugadas donde marcaba París, Roma, Cancún. Pero los sueños eran lujos, y los lujos no tenían lugar en un hogar sostenido por pura determinación. Las necesidades de mi hijo siempre estaban primero. Me decía que no me importaba, y durante años no me importó. Cada vez que Adrián llegase a casa con una sonrisa, con una buena nota, con noticias de una nueva oportunidad, sentía que los sacrificios valían la pena. Vivía a través de él. Me puse mi resiliencia como armadura, convencida de que era suficiente. Pero bajo esa armadura, anhelaba ser vista no solo como la madre inquebrantable, sino como una mujer con deseos propios. Quería un gracias que viniera del corazón, no de la costumbre. Quería, aunque fuera una vez, sentir que mi entrega era verdaderamente valorada. Cuando planeé el viaje a Cancún, no se trataba solo de lujos. Era mi única indulgencia, mi declaración de que tras una vida de sacrificios, yo también merecía belleza. Nos imaginé juntos, madre e hijo, maravillados ante cosas que ninguno había visto antes. Pensé que sería la prueba de que nuestra historia no solo era de resistencia, sino también de recompensa. Y ahora, con una sola llamada, ese sueño me había sido arrancado. El viaje que pensé sería nuestra celebración fue reescrito como algo en lo que yo era demasiado vieja, demasiado innecesaria para participar. Me levanté de la cama y miré por la ventana hacia la calle oscura, los faroles proyectando sombras largas sobre el pavimento. En lo más profundo de mí, una verdad echó raíces. Tal vez mis sacrificios no me habían comprado a precio, solo la suposición de que siempre daría más. El reloj pasó de la medianoche y la casa parecía cerrarse a mi alrededor, recordándome que mis elecciones pasadas habían moldeado este momento y que la siguiente elección que hiciera podría cambiar todo lo que aún estaba por venir. Conocí a Paloma en un pequeño restaurante en el centro de Ciudad Juárez, uno de esos lugares con luces tenues y menús en pizarra que parecen casuales,
pero son lo bastante caros como para hacer y hacerte sentar más derecha. Adrián me había llamado la noche anterior con la voz llena de emoción. «Mamá, quiero que la conozcas». Es la indicada. Llegué temprano como siempre alisando mi suéter ensayando las palabras que pensé que una buena madre debía decir. Quería ser abierta, acogedora. Adrián merecía estar feliz y después de años preocupada por sus cambios de trabajo, estaba ansiosa por cualquier señal de estabilidad. Cuando entraron el aire cambió. Paloma caminaba como alguien que espera ser notada, su paso elegante, su sonrisa amplia. Se inclinó para besar mi mejilla con un calor perfumado que se sentía un poco demasiado ensayado. Isabel dijo con un tono cantarín: «He oído tanto de ti. Adrián dice que eres la mujer más fuerte que conoce». Sonreí cortésmente conmovida por el cumplido, aunque tenía un brillo como de cristal. Es amable de su parte decirlo. Entre ensaladas y vino, hizo preguntas al principio las usuales: cuánto tiempo llevaba viviendo en Juárez, qué libros amaba, si aún trabajaba en la biblioteca. Respondí con tanta gracia como pude, pero pronto la conversación dio un giro, como si hubiera estado esperando el momento adecuado. Entonces, dijo con ligereza, girando el tallo de su copa: «Esta casa en la que vives debe valer bastante ahora. Y con la pensión de la biblioteca debes estar muy cómoda». Mi tenedor se detuvo contra el plato. «Me las arreglo bien», dije con cuidado, dando el tipo de respuesta vaga que había perfeccionado con vecinos curiosos. Sus ojos brillaron solo por un segundo con un interés más afilado que la curiosidad. Luego ladeó la cabeza y me dio esa sonrisa ensayada otra vez. «Por supuesto. Te lo mereces después de trabajar tanto». Adrián, ajeno a todo, estiró la mano para apretarla de ella. «¿No es increíble, mamá? Ella nota todo». Forcé una risa, aunque dentro de mi pecho un nudo se apretó. Más tarde, mientras la comida se alargaba, Paloma se inclinó hacia mí con un tono dulce pero firme. «Has viajado mucho al extranjero, Isabel. Viajar a nuestra edad puede ser complicado. Los vuelos largos, tanto caminar. Es mucho más exigente que cuando eres joven». Las palabras salieron como miel, pero sentí el aguijón debajo. «A nuestra edad. Demasiado vieja, demasiado frágil». Me enderecé en la silla negándome a darle la satisfacción de verme tambalear. «Me las he arreglado bastante bien en cada viaje que he hecho», respondí bebiendo mi agua lentamente. Ella asintió con una sonrisa compasiva que no llegó a sus ojos. Adrián, mientras tanto, estaba radiante, encantado por cada uno de sus gestos. La miraba como si fuera el sol mismo, demasiado cegado para notar la sombra que proyectaba. Esa noche la estudié con cuidado, cómo tocaba su manga cuando quería atención, cómo reía un poco más fuerte cuando sabía que otros escuchaban, cómo sus preguntas siempre volvían al dinero, al estatus, a lo que se podía ganar. Y aún así, Adrián no veía nada. Para él ella era elegancia, encanto, un futuro al que por fin podía anclarse. Cuando nos despedimos, ella me abrazó otra vez su abrazo, durando un instante de más como si reclamara un espacio que no le pertenecía. «Es un placer conocerte», dijo cálidamente. «Seremos una gran familia». En el camino a casa bajé la ventana dejando que el aire otoñal me picara las mejillas, intentando respirar más allá de la inquietud que se había alojado en mi pecho. Me dije que no era nada, solo nervios por el cambio. Pero en el fondo ya sabía que la sonrisa de Paloma era una máscara, y las máscaras siempre se caen tarde o temprano. Y se deslizó aún más la noche en que revelé la sorpresa de Cancún. Era una tarde de domingo a finales de octubre cuando los reuní para la cena. Las hojas afuera se habían vuelto quebradizas, los arces que flanqueaban mi calle ardían en tonos naranja y rojo. Había preparado un asado como le gustaba a Javier, cargado de romero llenando la casa de calor. Mi comedor con sus cortinas de encaje y sillas de madera que crujían siempre había sido mi ancla, y quería que fuera el escenario para el regalo que había guardado con tanto cariño durante meses. Adrián entró por la puerta con Paloma del brazo, su perfume llegando antes que ella.
Elogió el aroma del asado, comentó lo acogedora que siempre se sentía mi casa y se quitó el abrigo como si ya perteneciera al lugar. Intenté no erizarme. En cambio, serví vino y los invité a sentarse. Mientras comíamos, no dejaba de mirar los pequeños sobres escondidos bajo los platos de postre. Mi corazón latía acelerado como solía hacerlo antes de las mañanas de Navidad, cuando Adrián era pequeño, y apenas podía esperar a ver sus ojos iluminarse. Quería esa mirada otra vez. Cuando los platos estuvieron vacíos, les dije que levantaran los sobres. Mi voz tembló, aunque intenté mantenerla firme. He estado trabajando en algo especial para nosotros. Por favor, ábranlos. Adrián pareció confundido al principio, pero cuando sacó la tarjeta del sobre y vio las palabras Cancún, vuelos en Aeroméxico, alojamiento de 5 estrellas, su rostro se abrió con asombro. Se puso de pie de un salto, rodeó la mesa y me envolvió en un abrazo tan fuerte que casi dejé caer mi copa. Mamá, ¿es en serio? ¿Cancún? Esto es de locos. El calor de su abrazo. Su voz cargada de maravilla casi me deshizo. Por primera vez en años me sentí vista no solo como la madre que proveía, sino como una mujer capaz de crear magia. Mi garganta dolía de alivio. Paloma aplaudió su risa brillante y melodiosa. «Dios mío, esto es increíble», exclamó, aunque sus ojos se detuvieron demasiado en el itinerario, como si ya estuviera calculando el precio de cada línea. Cancún siempre ha estado en mi lista de sueños. Sus palabras se deslizaron bajo mi piel, pero mantuve mi sonrisa firme. Será una aventura inolvidable. Solo nosotros 4. Su mirada parpadeó rápida como un cuchillo, antes de suavizarse en dulzura otra vez. Por supuesto, dijo, aunque su tono dejó sombras en la habitación. El resto de la noche pasó en un torbellino de preguntas. Adrián preguntó sobre paseos en lancha y las ruinas mayas. Mi hermana Clara, que se nos había unido, sacudió la cabeza incrédula, insistiendo en que los estaba consintiendo demasiado. Me reí ocultando la verdad que había ahorrado en silencio durante años, guardando pesos de mi pensión, sacrificándome para poder ofrecer algo grandioso. Pero incluso mientras la mesa vibraba de emoción, mis ojos captaron la expresión de Paloma en un momento de silencio. Su sonrisa titubeó, y una chispa de envidia cruzó su rostro antes de que la escondiera cuidadosamente. Se inclinó hacia Adrián, susurrándole algo que no pude escuchar, y él le sonrió como si acabara de revelarle el secreto del universo. Cuando saqué el postre, ella se inclinó sobre la mesa con tono ligero. «Sabes, Isabel, viajes como este son perfectos también para los jóvenes. Toda la vida nocturna, las compras. Solo imagino lo divertido que sería para Adrián y para mí explorar la ciudad juntos». Sus palabras destilaban encanto, pero el mensaje era claro. Ya se imaginaba en el centro de todo. Me estabilicé cortando el pastel de manzana. «Habrá mucho para que todos disfrutemos», dije forzando alegría. La habitación se llenó de nuevo con charlas, pero un hilo de inquietud me jalaba. Intenté ignorarlo diciéndome que eran solo nervios, que la generosidad no debería nublarse con sospechas. Sin embargo, la forma en que los ojos de Paloma se detuvieron en esas letras doradas que deletreaban Cancún, me dijo que mi regalo había plantado algo que no podía nombrar, una semilla que pronto lamentarías haber regado. Y comenzó ahí a crecer rápidamente en la fiesta de compromiso que siguió. Después de esa cena, después de los aplausos y los abrazos y la sonrisa demasiado brillante de Paloma, me encontré perseguida por recuerdos que creía haber guardado hace mucho. No era solo la presencia de Paloma, ni siquiera la devoción ciega de Adrián. Era el eco de algo más viejo, algo que conocía desde niña. Mis padres tuvieron un hijo y una hija, y nunca fue un misterio a quién preferían. Mi hermano Ernesto podía tropezar por la vida, y aún así, ser elogiado por intentarlo. Si traía a casa una boleta llena de 8s, lo premiaban con un helado. Si yo sacaba 10s con un 9, mi padre ladeaba la cabeza y preguntaba por qué no lo había hecho mejor. Mi madre asentía con los labios apretados como si estuviera de acuerdo,
en que mi mejor esfuerzo nunca era suficiente. Aprendí desde joven a trabajar más duro, a brillar más, a ganar amor, a través de la perfección. Y aunque juré que esos patrones no moldearían a mi propia familia de alguna manera, encontraron el camino de regreso. Cuando Adrián era niño marcaba un gol en el fútbol, y todo el campo lo aplaudía, mi corazón se hinchaba. Pero si yo fallaba, si la cena se retrasaba, si la ropa no estaba doblada, si las cuentas pesaban, me regañaba a mí misma convencida de que le había fallado. Él nunca exigió perfección, no. Entonces, pero yo me la exigí. En algún momento ese desequilibrio se convirtió en el suelo en el que crecimos. Más tarde, cuando Adrián batalló en la universidad, saltando clases y cambiando de carrera, me dije que era solo una fase. Cuando renunció tras su primer trabajo porque el jefe era injusto, mordí mi decepción y dije que encontraría algo mejor. Pagué su renta una vez, 2 veces, y me dije que era temporal. Y cada vez lo aplaudí como si sus tropiezos fueran victorias. Mientras tanto, guardé silencio sobre mis propios triunfos. Pagué la casa antes de tiempo. Estiré el sueldo de bibliotecaria para cubrir frenos, colegiaturas, autos de segunda mano. No hubo aplausos para eso, solo la expectativa silenciosa de que seguiría adelante. Una vez me senté en el consultorio de una terapeuta, después de que Javier murió esperando entender el vacío. Solo fui 3 veces demasiado culpable por gastar dinero en mí, cuando Adrián necesitaba tanto. Pero recuerdo sus palabras gentiles pero afiladas. Los patrones no sanados se repiten hasta que decidimos lo contrario. En ese momento lo deseché. Le dije que no entendía a mi familia mi devoción, la forma en que el amor funcionaba en nuestra casa. Pero ahora, sentada sola en mi cocina con la risa de Paloma aún resonando en mis oídos, me di cuenta de que tenía razón. Había pasado una vida persiguiendo una aprobación que siempre estaba fuera de mi alcance. Adrián no era cruel, no intencionalmente. Era mi pequeño el que guardé sus dientes de leche en una lata, el que se acurrucaba contra mí después de una pesadilla. Pero en algún momento absorbió la lección que me habían enseñado. Sus esfuerzos, por pequeños que fueran, merecían celebración, mientras que los míos simplemente se esperaban. Y entonces, cuando Paloma insinuó que Cancún le pertenecía, cuando los ojos de Adrián se iluminaban con cada palabra suya, no me sorprendió tanto como debería. Eran las viejas balanzas tan desiguales como siempre. Ella solo tenía que sonreír, y yo ya estaba superada. Esa noche, al apagar las luces y dejar que la casa cayera en silencio, pensé en Ernesto, en el rostro severo de mi padre, en la advertencia de la terapeuta que ignoré. Los patrones, después de todo, no desaparecen solos. Esperan pacientes como sombras hasta que los notas estrangulando tu presente. Y el patrón se apretó aún más en la fiesta de compromiso, cuando vi cómo Paloma se colocaba en el centro de lo que se suponía era la celebración de mi familia. La cena de compromiso se llevó a cabo en un restaurante elegante, en el corazón de Monterrey, con pisos de mármol y candelabros que brillaban como estrellas congeladas. Había tomado el autobús esa tarde, aferrando una botella de champán envuelta en mi bolso, ensayando las palabras que una madre debería decir cuando su hijo anuncia que se va a casar. Adrián lucía guapo con su traje, su brazo, orgullosamente alrededor de la cintura de Paloma. Ella brillaba su vestido del color del terciopelo de medianoche, su risa resonando por la sala como una campana. Los invitados los rodeaban como si fueran realeza, chocando copas, ofreciendo felicitaciones mientras yo me quedaba al borde, esperando un momento para acercarme. Cuando Adrián finalmente me vio, sonrió y corrió hacia mí besando mi mejilla. «Mamá, llegaste». Sus ojos brillaban con algo que quería creer que era gratitud. «¿No está increíble, Paloma?» «Lo está», dije con honestidad, aunque mi voz tembló. La noche se desplegó en olas de charlas y sonrisas pulidas. Los platos de ostiones y cortes de carne
Aparecían y desaparecían. Las copas de vino se rellenaban como por arte de magia. Me senté cerca del centro de la larga mesa rodeada de las amigas de Paloma de la boutique donde trabajaba y los amigos de la universidad de Adrián, que le daban palmadas en la espalda, como si fuera el novio en un ensayo. No fue hasta el postre que sentí el aguijón. Paloma levantó su tenedor y lo golpeó suavemente contra su copa. Todos, dijo su voz brillante dominando la sala con facilidad. Podemos brindar por lo que viene, por nuestra boda y por Cancún, que Adrián y yo llamamos nuestro pequeño ensayo de luna de miel. La mesa estalló en vítores y risas, las copas alzadas en alto. Mi mano se congeló alrededor de mi copa, las burbujas del champán, de repente amargas en mi lengua. Cancún, mi regalo. Mis años de ahorro, de planeación, de imaginar paseos en lancha y ruinas mayas con mi familia. Y ahora, frente a docenas de desconocidos, Paloma lo había reescrito como su propia celebración. Forcé mis labios en algo que parecía una sonrisa mientras mi pecho dolía. Quería hablar, corregirla, pero el ruido de la sala me ahogó. Y la sonrisa de Adrián era amplia y orgullosa, como si sus palabras fueran la verdad absoluta. Una de sus amigas se inclinó hacia mí sonriendo. ¿No es maravilloso? Se van a divertir tanto ahí. Es el lugar perfecto para un amor joven. Asentí débilmente, sintiendo el calor subir a mi rostro. Borrada en tiempo real. Paloma no había terminado. Se puso de pie con la copa en alto. Por Adrián, por nosotros y por todas las aventuras que tendremos juntos en la Ciudad del Sol. Que Cancún marque el inicio de todo lo que merecemos. Los aplausos retumbaron. Aplaudí cortésmente, mis palmas ardían con cada golpe vacío. A mi alrededor nadie parecía notar el cambio, nadie vio que su brindis me había despojado de mi propia creación. Para ellos era una frase bonita, una mujer enamorada declarando su alegría. Para mí era un robo disfrazado de poesía. Miré a Adrián buscando un destello de reconocimiento, una mirada en mi dirección, algo que reconociera que esto alguna vez fue mío para dar. Pero él solo la miraba a ella con ojos suaves, su expresión llena de fe. Cuando la noche terminó me excusé al baño presionando agua fría en mis muñecas para calmar el latido en mis venas. En el espejo apenas reconocí a la mujer que me devolvía la mirada, sonrisa tensa, ojos brillando con un dolor que no se atrevía a mostrar. Cuando regresé a la mesa, Paloma estaba sentada de nuevo, su mano descansando posesivamente en el brazo de Adrián. Captó mi mirada y sonrió dulcemente como retándome a objetar. Me senté en silencio, doblando mi servilleta cuidadosamente en mi regazo, mientras las risas a mi alrededor se desvanecían en estática. Y fue en ese momento cuando me di cuenta de que la semilla ya había echado raíces y florecería por completo la noche en que me reunieron para una decisión familiar. Lo llamaron una reunión familiar, aunque desde el momento en que entré al departamento de Adrián, supe que yo era la invitada, no el miembro. La sala estaba preparada como una emboscada. Paloma posada con gracia en el sofá, su mano sobre la de Adrián, mientras mi hermana menor Clara estaba rígida en un sillón, sus ojos saltando entre ellos y yo. Adrián se puso de pie cuando entré ofreciendo una sonrisa que se desvaneció antes de llegar a sus ojos. Mamá, gracias por venir. Solo queríamos hablar del viaje. Dejé mi bolso en el suelo y crucé las manos en mi regazo. Está bien, dije estabilizando mi voz. Hablemos. Paloma se inclinó hacia adelante, su tono ligero pero punzante. Es un regalo increíble, Isabel. De verdad. No sé cómo agradecértelo lo suficiente. Pero Adrián y yo estábamos pensando... Se detuvo, sus ojos deslizándose hacia él, dejándolo terminar la línea que ella había trazado. Adrián carraspeó. Creemos que tiene sentido que Paloma vaya en tu lugar. Las palabras cayeron con el peso de una piedra, aunque fueron dichas con tanta naturalidad. Parpadeé. ¿En mi lugar? Asintió firme ahora como si se hubiera ensayado este momento.
Tú ya has viajado antes, mamá. Paloma no. Ella se lo merece. Será algo que cambiará su vida. ¡Se lo merece! Las palabras resonaron en mis oídos más crueles con cada repetición. Se lo merece más que tú. Miré a Clara esperando un aliado. Ella se movió incómoda, pero no encontró mis ojos. Isabel murmuró: tal vez no sea tan mala idea. Eres tan generosa y significaría mucho para ellos como pareja. Tragué fuerte mi garganta en carne viva. Durante años había cargado a Adrián en mis hombros sacrificado, vacaciones, ropa, incluso compañía, para que él tuviera más. Y ahora, con una sola frase, me estaba sacando de mi propio regalo. «¿Siquiera se escuchan?», pregunté en voz baja, mi voz más firme de lo que sentía. Planeé esto durante meses. Pagué cada boleto, cada habitación, cada comida. Esto era para nosotros, para la familia. Paloma es familia, dijo Adrián rápidamente, apretando su mano como para anclar la declaración. Paloma me dio una mirada compasiva, una curva practicada de sus labios. Sé que es difícil, Isabel, pero lo entenderás. Solo se siente correcto que compartamos esta experiencia. La rabia hervía bajo mis costillas, caliente y eléctrica. Aún así me negué a darles el espectáculo de verme romper. Me levanté lentamente alisando la frente de mi blusa. «Entiendo», dije. «Entonces han tomado su decisión». «Mamá», empezó Adrián, pero levanté una mano. No, dije suavemente. «No hay nada más que discutir. Si esto es lo que creen que es correcto, que así sea». Tomé mi bolso, cada movimiento deliberado, negándome a dejar que mis manos temblorosas me delataran. Clara me llamó débilmente, pero no volteé. Salí de ese departamento con la cabeza en alto, aunque dentro de mí la tormenta rugía. En la calle el aire fresco de la noche golpeó mi rostro y solté un aliento que no sabía que estaba conteniendo. La dignidad me sacó por la puerta, pero la furia caminaba ya a mi lado, susurrando de traición, de heridas demasiado profundas para ignorar. Y esa furia se agudizó aún más cuando llegué a mi cocina silenciosa y me di cuenta de que aún tenía el poder que ninguno había notado. Las reservaciones estaban a mi nombre. La puerta del departamento apenas se cerró detrás de mí, antes de que el silencio me envolviera más pesado que cualquier palabra que hubiera escuchado esa noche. Manejé a casa en un aturdimiento, las luces de la ciudad desdibujándose a través de mi parabrisas, y cuando finalmente entré a mi cocina, sentí como si hubiera entrado a otra vida. La mesa estaba como la había dejado ordenada, con un jarrón de crisantemos suavizando la habitación. Pero en las paredes colgaban fotos. Adrián a los 6 con dientes faltantes. Adrián a los 10 con su uniforme de fútbol. Adrián a los 21 lanzando su birrete al aire. Su sonrisa ya había sido mi brújula por tanto tiempo, que a veces olvidaba que tenía mi propio rostro, mis propias necesidades, mi propia vida. Me dejé caer en una silla y miré esos momentos congelados. Cada uno era una historia de sacrificio. Los frenos por los que trabajé horas extras. La colegiatura que junté con esfuerzo, los zapatos que no compré, para que él corriera más rápido, luciera mejor, se sintiera igual a los otros chicos. ¿Y para qué? Para que a los 38 me dijera que era reemplazable. Una parte de mí quería derrumbarse ahí mismo, apoyar la cabeza en la mesa y dejar que el dolor me tragara. Pero mientras los minutos pasaban, el dolor se transformó endureciéndose en algo más. Mis ojos se desviaron al sobre donde guardaba las confirmaciones de viaje cuidadosamente apiladas, cada detalle impreso con mi nombre. Los vuelos, los hoteles, los tours. Todo era mío. Una chispa se encendió en el hueco que la traición había dejado. No habían considerado esa posibilidad que bajo el exterior de bibliotecaria silenciosa, bajo la mujer que nunca discutía, yacía el simple hecho de que el control de este viaje descansaba en mí. Me puse de pie, caminé al armario del pasillo y saqué la carpeta donde guardaba los documentos.
Mis dedos temblaban mientras los hojeaba boletos de Aeroméxico en primera clase reservaciones en un resort de lujo en la Riviera Maya Tours, privados por cenotes paseos en yate. Cada página susurraba de sueños que había construido con paciencia, con sacrificio. Y si pensaban que podían robármelo sin consecuencias, estaban equivocados. Presioné los papeles sobre la mesa alisando cada pliegue sintiendo la fuerza regresar a mis manos. Durante 70 años había sido la que se doblaba, la que cedía, la que cargabas a otros sin queja. Esa noche la tormenta dentro de mí cambió de rumbo. Tracé la tinta de mi nombre, Isabel Carvajal, impreso en la cima de cada reservación. El poder era sutil, casi invisible, pero estaba ahí. Pensaban que no tenía poder. Creían que me harías a un lado, porque siempre lo había hecho. Pero esta vez no lo haría. El reloj sonó suavemente desde la sala recordándome la hora tardía. Miré una vez más las fotos de mi hijo al pequeño que una vez corrió a mis brazos, sin dudar que confiaba en mí con cada rodilla raspada y miedo a la oscuridad. Amaba a ese niño más que a la vida misma. Pero el hombre en que se había convertido estaba cegado por la ambición de alguien más, y mi amor solo no lo salvaría. Ya no bastaba con seguir dando. Por primera vez, dejé que la rabia se asentara cómodamente dentro de mí, no como una carga, sino como combustible. No gritaría ni pelearía en su terreno. Haría lo que siempre había hecho: planear, preparar, actuar en silencio y a fondo. Solo que esta vez no sería para su beneficio. Recogí los documentos en su carpeta y los puse en la encimera, donde podía verlos cada mañana. La tormenta dentro de mí se había calmado en algo más afilado: resolución. Y esa resolución me llevó al teléfono al día siguiente, cuando marqué el número de mi agente de viajes. A la mañana siguiente, me levanté con una claridad que no había sentido en años. El sol se filtraba débilmente por las persianas, pero dentro de mí algo ardía con fuerza. Preparé café, me senté en la mesa de la cocina y saqué la carpeta otra vez. Cada página llevaba mi nombre. Cada página era una llave. Llamé a Mauricio, mi agente de viajes, que había ayudado a diseñar el viaje con paciencia y experiencia. Su voz era tan alegre como siempre. «Isabel, lista para afinar los últimos detalles». «Sí», dije, estabilizándome. «Pero con algunos cambios». Hubo una pausa. «¿Cambios?» «No viajaré con ellos después de todo». Expliqué, mi tono calmado, casi clínico. «Necesito ajustar las reservaciones». Casi pude escucharlo enderezarse. «De acuerdo. ¿Qué quieres hacer?» Las palabras salieron de mi lengua, cada una como una piedra colocada cuidadosamente en los cimientos de algo nuevo. «Primero cambia todos los vuelos. Pásalos de primera clase a económica. Mantén las mismas fechas, pero asegúrate de que estén juntos en las filas traseras». Mauricio dudó. «Eso es bastante diferencia». «Sí», respondí. «Ese es exactamente el punto». Avancé metódicamente por la lista, cancelando el resort de lujo en la Riviera Maya por un hotel modesto de 3 estrellas en Playa del Carmen, lejos de las luces brillantes. El paseo en yate privado cancelado. El tour por los cenotes. La cena bajo las estrellas, los pases, VIP, a las ruinas. Todo cancelado. Pedazo a pedazo la grandeza se desmoronó, hasta que lo que quedó fue poco más que unas vacaciones comunes. «¿Y los fondos liberados?», preguntó finalmente. «Ahí entra mi parte», dije, mi pulso acelerándose. «Quiero que me reserves una villa sobre el agua en Los Cabos, con terraza privada, vista al mar, todo el paquete. Si no voy a Cancún, al menos me daré algo mejor». Mauricio rió suavemente con un toque de admiración en su tono. «Creo que podemos hacer que eso ocurra». Cuando terminé la llamada me senté en la cocina silenciosa, el zumbido del refrigerador como único sonido. Mi corazón latía fuerte, pero no de miedo. Por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba reaccionando a los golpes de la vida, estaba dirigiendo la obra. Ellos aún irían a Cancún. Todavía verían las playas y las ruinas.
pero lo probarían despojado del lujo que había imaginado. Y yo estaría en Los Cabos con las olas lamiendo bajo mi villa una copa de champán en la mano, sabiendo que me había elegido a mí misma. Y mientras el día de partida se acercaba la tormenta dentro de mí, se volvía más afilada lista para el momento en que descubrirían lo que había hecho. Sabía la hora del vuelo de memoria, aunque no tenía planes de estar en el aeropuerto. En cambio, me senté en la mesa de mi cocina con una taza de té, imaginando la escena con tanta claridad, como si estuviera ahí. Me imaginé a Adrián y Paloma entrando al aeropuerto, vestidos con su mejor ropa de viaje. Paloma ya ensayando las fotos que publicaría desde la cabina de primera clase. Entregarían sus boletos a la azafata con sonrisas confiadas. Y entonces sus rostros cambiarían. El teléfono sonó no una hora después. «Mamá». La voz de Adrián era cortante, urgente. «¿Qué pasó? Dicen que nuestros asientos están en económica». Dejé que el silencio se extendiera antes de responder. «Así es». La voz de Paloma irrumpió al fondo chillona de furia. «Esto es humillante. Se suponía que tendríamos champán, un lounge, una cama en el avión. ¿Sabes cómo se ve esto?» Casi podía verla agitando las manos, girando para fulminar con la mirada a los otros pasajeros, como si hubieran conspirado contra ella. La gente estaría mirando de eso. Estaba segura, atraída por el espectáculo de una mujer que creía que los berrinches podían doblegar al mundo. Adrián volvió a la línea, su voz más baja, pero no menos desesperada. «Mamá, ¿por qué hiciste esto?» Teníamos todo planeado. Tomé un sorbo de mi té firme y calmada. Los regalos una vez dados ya no son tuyos para controlar. ¿Recuerdas cuando me dijiste eso? El silencio que siguió fue denso y pesado. Podía escuchar a Paloma aún furiosa al fondo, pero Adrián no tenía respuesta. Él mismo me había dado esas palabras, y ahora encajaban más perfectamente de lo que nunca quiso. «Disfruten su vuelo», dije suavemente. «Cancún los espera». Terminé la llamada antes de que pudiera responder, poniendo el teléfono boca abajo en la mesa. Mi corazón latía firme, no frenético. No era culpa lo que sentía, era equilibrio, las balanzas nivelándose un poco. Miré el sobre que esperaba en la encimera, mi itinerario para Los Cabos, con sus promesas de aguas turquesa y mañanas tranquilas. Su viaje había comenzado en tumulto. El mío comenzaría en paz. Y mientras doblaba el papel de vuelta en su funda, sentí un destello de anticipación por el momento en que Cancún mismo revelaría el resto de mis revisiones. El primer mensaje de Adrián llegó mientras estaba recostada en una silla de terraza calentada por el sol, el océano Pacífico, brillando como cristal a mi alrededor. Mi villa en Los Cabos se abría directamente a aguas tan claras que podía ver cardúmenes de peces nadando bajo los pilotes. Una bandeja con papaya, mango y champán descansaba a mi lado. No me había sentido tan libre en décadas. Mientras tanto, las palabras de Adrián iluminaban la pantalla del teléfono en ráfagas frenéticas. «Mamá, este hotel no es nada como lo que prometiste. Está en medio de la nada. El lobby huele a humedad. La vista es un estacionamiento». Dejé el teléfono a un lado sonriendo levemente. Momentos después, una masajista del spa llegó para llevarme a mi tratamiento matutino, un masaje con aceites que olían a jazmín y sal. Mientras sus manos deshacían años de tensión, imaginé a Adrián y Paloma arrastrando sus maletas por azulejos agrietados en Playa del Carmen, los tacones de Paloma resonando contra el suelo, mientras exigía explicaciones a un recepcionista que no tenía nada que ofrecer. Por la noche recibí otra actualización. La fila para las ruinas fue de 3 horas. 3 horas. ¿Por qué cancelaste los pases VIP? Levanté la vista desde mi mesa donde cenaba descalza bajo faroles, la brisa marina trayendo aromas de langosta asada y cítricos. Un violín tocaba suavemente cerca el sonido, entrelazándose con las olas. Apagué el teléfono sin responder. El silencio era su propia respuesta.
Al día siguiente, mientras flotaba en una piscina infinita que parecía derramarse directamente en el horizonte, pensé en ellos apretujados en un autobús turístico. Paloma tirando de la manga de Adrián, exigiendo agua embotellada, exigiendo comodidad, exigiendo lujos que ya se le habían escapado de las manos. La imaginé haciendo pucheros en el lobby, tomando fotos recortadas cuidadosamente para disimular la pintura descascarada, intentando conjurar glamour de paredes desnudas. Por tanto tiempo creí que dar era la única forma de amar. Ahora, en este lugar donde el mar mismo parecía respirar por mí, me di cuenta de que retener también podía ser un regalo, una lección envuelta en consecuencias. Cada amanecer en Los Cabos se abría como una promesa. Comenzaba mis días con yoga en la terraza tomando café, mientras la marea susurraba contra los pilotes, y los terminaba con cenas que llegaban en barcos iluminados por faroles. Cada noche me dormía con el arrullo del océano. Nunca me había sentido más mía. Y mientras la paz me envolvía, su caos resonaba más fuerte en cada mensaje, en cada llamada que ignoraba. Para cuando los berrinches públicos de Paloma comenzaron a desbordarse en las redes sociales, yo ya estaba programando mi próxima cita en el spa, el recuerdo de sus exigencias, desvaneciéndose en nada más que ruido de fondo. La primera llamada que rompió mi silencio llegó tarde en la noche, hora de Los Cabos. Acababa de apagar el farol en mi terraza cuando el teléfono vibró. Contra mi mejor juicio contesté. La voz de Adrián era baja y tensa. «Mamá no para. Dice que todo está mal. El hotel, los vuelos, los tours. Es un desastre». Al fondo la voz de Paloma se alzó como sirena. «Esto no es lo que me prometiste. Dijiste que Cancún sería glamoroso. Esto apenas es mejor que un viaje por carretera. ¿Sabes lo vergonzoso que es esto? Todos los que sigo en Instagram están en suites de lujo, ¿no? Aquí». Cerré los ojos dejando que la brisa marina rozara mi rostro. Adrián suspiró con cansancio, goteando de él. Dice que arruiné su sueño. No respondí. No necesitaba hacerlo. Por primera vez, él la estaba escuchando claramente, sin mi interferencia, sin mis advertencias descartadas como celos o desconfianza anticuada. En los días siguientes sus mensajes se volvieron más agudos. No para de quejarse. Me culpa por los vuelos, por el hotel. Dice que no luché lo suficiente por ella, que la decepcioné. Intenté decirle que deberíamos disfrutar lo que tenemos, pero no escucha. Me los imaginé caminando por calles abarrotadas, las sandalias de Paloma, resonando contra el pavimento, sus labios fruncidos en desdén, en cada esquina. La imaginé regañándolo fuera de las ruinas, cuando la espera se alargó a horas su voz, cortando el aire cálido, llamándolo débil, por no arreglarlo. Al principio sentí un destello de lástima por él, mi hijo, atrapado en la trampa de sus exigencias. Pero la lástima se enfrió rápidamente. Esta era su elección, su ceguera. Todo lo que había hecho fue bajar las luces lo suficiente para que viera lo que siempre había estado ahí. Llegó otro mensaje más corto, más afilado. Dice que no soy hombre de verdad, que no puedo darle lo que merece. Casi podía escuchar la grieta dentro de él, una pequeña fractura extendiéndose por la imagen de amor que había construido tan desesperadamente alrededor de ella. La mujer que me había sonreído tan dulcemente al otro lado de la mesa, que había brindado por un futuro que creía suyo para comandar, se estaba deshaciendo bajo el peso de su propia codicia. Y aunque una parte de mí lamentaba el dolor de Adrián, otra parte, la que había sido silenciada demasiado tiempo, sentía una satisfacción sombría. Estaba aprendiendo de una manera que solo la experiencia vivida podía enseñar. El último mensaje de la noche fue simple. Tal vez tenía razón sobre ella. Dejé el teléfono mirando al horizonte oscuro como tinta donde el mar se encontraba con las estrellas. Mi hijo comenzaba a ver por fin lo que yo había visto desde el principio, y mientras me dejaba llevar por el sueño,
Sabía que las grietas en su espejismo pronto se abrirían por completo. Para el tercer día en Los Cabos, dejé de revisar mi teléfono por hábito y comencé a hacerlo por curiosidad. El resplandor rojo de las llamadas perdidas y los mensajes de voz se acumulaba como correo desatendido. Llevé el teléfono a la terraza que miraba hacia el infinito tramo de agua, me acomodé en una silla de mimbre con una copa de vino frío y presioné reproducir. El primer mensaje de voz era pura rabia. La voz de Adrián se quebraba de calor. «Mamá, ¿qué hiciste? ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Paloma dice que debí enfrentarte. Dice que nos saboteaste a propósito. ¿Por qué me lastimarías así?» Dejé que las palabras flotaran sobre el océano hasta que las olas las tragaron. El siguiente mensaje llegó horas después, más suave deshilachado en los bordes. «No lo entiendo. Siempre me has apoyado. ¿Por qué ahora? ¿Por qué así?» Hubo una pausa, un suspiro cargado de agotamiento. «Solo pensé que querías que estuviera feliz». Pasó otro día antes de que llegara el siguiente, su tono inquieto oscilando entre defensa y duda. Paloma sigue diciendo que no lucho lo suficiente por ella. Que la decepcioné. Pero, ¿qué se suponía que debía hacer? Ni siquiera sabía de estos cambios hasta que llegamos. Nos tomaste por sorpresa. Estoy intentando mantenerlo unido, pero ella no deja de culparme. Cerré los ojos dejando que el sol calentara mi rostro, escuchando no las palabras, sino las grietas en su voz. Cada una me decía más que el mensaje mismo. Luego por fin llegó una voz diferente, clara. «Isabel, soy yo. Lo siento. No debía haber estado de acuerdo con ellos. Sabía que estaba mal, pero tuve miedo de empeorar las cosas. Siempre has sido más fuerte que yo, y me apoyé en eso en lugar de defenderte. Por favor, créeme, lo lamento. Debí haber estado de tu lado». Su voz temblaba un hilo de vergüenza tejido en cada sílaba. Me imaginé a Clara sentada en su departamento silencioso, ensayando la disculpa finalmente, dejando que la verdad se deslizara más allá de su miedo. Escuché ese mensaje 2 veces, luego dejé el teléfono y volví al mar. El horizonte brillaba dorado, las olas rompiendo en un ritmo lento y constante. El sonido era más suave que cualquier disculpa podía ser. Los mensajes continuaron en los días siguientes, algunos furiosos, otros suplicantes, algunos desvaneciéndose en silencio, antes de que las palabras pudieran formarse. No guardé ninguno. No necesitaba hacerlo. El océano los llevaba mejor que cualquier botón de borrar. Sin embargo, mientras estaba allí con los dedos de los pies rozando el borde de la terraza, sentí el tirón de algo más profundo que la ira o la vindicación. Finalmente, estaban diciendo las palabras que había anhelado escuchar, pero llegaban demasiado tarde, llevadas por la marea de las consecuencias, en lugar del amor. Tomé un sorbo de mi vino, dejé que el aire salado llenara mis pulmones, y me di cuenta de que las disculpas, como los regalos, significan más cuando se dan libremente, no cuando se arrancan de los escombros. Y pronto Cancún mismo desgarraría los escombros aún más, revelando todo lo que Paloma había intentado ocultar. No lo vi de primera mano, por supuesto. Estaba a miles de kilómetros recostada en una silla de terraza, mientras el sol se hundía en el océano Pacífico. Pero la historia me llegó a través de una serie de mensajes, cada uno más frenético que el anterior, hasta que el cuadro fue lo bastante claro como para casi escuchar los gritos a través de continentes. Sucedió en el centro comercial Plaza América, donde la paciencia de Paloma se rompió como cristal. Después de días de decepciones y degradaciones, fijó su mirada en una bolsa exhibida bajo luces brillantes, con una etiqueta de precio obsceno colgando de su correa. Le dijo a Adrián que la merecía, que compensaría todo lo que había salido mal. Él le dijo que no. Esa sola palabra abrió de par en par la grieta en su fachada. Según lo que describió su mensaje, la voz de Paloma se alzó tan fuerte
que las cabezas se giraron por los pisos pulidos. «Ni siquiera puedes darme esto. Después de arrastrarme a un hotel barato, de hacerme volar como cualquiera, no me comprarás lo único que te pido. ¿Adrián?» Escribió que intentó apartarla, calmarla. Pero ella se volvió más cortante, acusándolo de ser débil, de fallarle, de no ser hombre de verdad. Y luego vino la parte que me dolió más de lo que esperaba sus amigos. La pareja que los acompañó en parte del viaje estaban cerca presenciando cada palabra. Dijo que vio lástima en sus ojos, lástima dirigida a él, y eso rompió algo dentro de él. Paloma gritó hasta que su garganta quedó ronca, hasta que la seguridad comenzó a rondar con ojos cautelosos. Adrián dijo que finalmente dio un paso atrás, su voz firme, aunque su pecho latía con fuerza. «No se trata de una bolsa, se trata de ti». Y ya terminé. El silencio que siguió fue más pesado que sus gritos. Los compradores se congelaron a medio paso, inseguros de si quedarse o huir. La furia de Paloma colapsó en una incredulidad atónita, su rostro torciéndose como si no pudiera imaginar ser negada, mucho menos abandonada. Según él, ella intentó retractarse, prometiendo entre dientes que no lo decía en serio, que solo estaba abrumada. Pero el hechizo se había roto. Sus amigos lo alejaron, dejando a Paloma parada en medio del centro comercial, su sueño desmoronándose bajo las luces fluorescentes. Esa noche recibí el mensaje que había estado esperando, aunque no esperaba que llegara tan pronto. «Mamá, se acabó. Le dije que no puedo seguir con esto. Está empacando sus cosas. Ni siquiera sé qué siento». Miré las palabras en mi pantalla, el aire del océano fresco contra mi rostro. Por un largo rato no me moví. Sentí una oleada de vindicación, sí, pero también algo más suave, algo cercano al alivio. La trampa se había activado, no por mi mano, sino por la codicia de ella, y mi hijo finalmente la había visto por lo que era. Aún así, el desamor nunca es limpio. Sus mensajes se volvieron más cortos, punteados con largos silencios. Lo conocía lo suficiente como para imaginar la mirada hueca en sus ojos, la forma en que repasaría cada momento, preguntándose qué fue real y qué fue solo actuación. Dejé el teléfono en la mesa y volví al horizonte, viendo cómo el último destello del sol se deslizaba en el agua. A veces pensé, un corazón debe romperse antes de que los ojos puedan abrirse, y cuando regresara a casa tendría que decidir qué hacer con un hijo que finalmente había abierto los ojos, pero solo después de herirme tan profundamente. La primera semana después de regresar de Los Cabos no supe nada. El silencio fue su propio bálsamo. Desempaqué lentamente, cuidé mis claveles y dejé que el ritmo de los días comunes se asentara a mi alrededor. Luego, una mañana de sábado, miré por la ventana de la cocina y vi a Adrián parado en la puerta del jardín. No tocó. Solo esperaba con las manos en los bolsillos, la mirada baja como un niño atrapado robando. Lo dejé estar ahí un rato, el sol de finales de verano, presionando contra sus hombros, la brisa agitando las cabezas de las hortensias. Durante años había corrido hacia él, lo había consolado, me había doblado alrededor de sus estados de ánimo. Esta vez quería que sintiera el peso de esperar. Finalmente, salí con las tijeras de podar aún en la mano. «Bueno», dije con calma. «Aquí estás». Levantó la vista y las líneas en su rostro me sorprendieron. Parecía mayor de 38, como si el viaje lo hubiera envejecido, de maneras que ningún sol podía explicar. Mamá dijo con voz baja: «Lo siento». Hice un gesto hacia el banco junto al arbusto de lilas. «Siéntate entonces. Di lo que viniste a decir». Obedeció, doblándose sobre la madera como si sus propios huesos fueran pesados. Paloma se fue. Empacó sus cosas antes de que siquiera saliéramos de Cancún. Dijo que no podía estar con alguien que no podía darle la vida que merecía. Su boca se torció. Me dejó parado en el lobby con las maletas. Asentí una vez esperando. Estaba ciego, admitió. Pensé que me amaba.
Pensé que nos amaba, pero amaba lo que creía que podía comprarle. Y yo... Se interrumpió pasándose una mano por la cara. La dejé convencerme de que tú estabas en el camino. Las palabras quedaron suspendidas entre nosotros, crudas y entrecortadas. Por un momento, vi no al hombre, sino al niño, que una vez corrió a mis brazos tras una rodilla raspada, desesperado por consuelo. Mi corazón dolía, pero no me lancé hacia adelante. No esta vez. La confianza. Dije lentamente. No es un interruptor que puedas volver a encender, Adrián. Me quitaste algo cuando me dijiste que era reemplazable. Sus ojos se llenaron, aunque parpadeó fuerte para ocultarlo. Lo sé. Pasaré el tiempo que sea necesario, demostrando que puedo recuperarla. El jardín estaba tranquilo, salvo por el zumbido perezoso de las abejas entre las flores. Lo estudié sopesando la sinceridad en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo no estaba exigiendo ni asumiendo. Estaba pidiendo. Puse las tijeras en el banco a mi lado, el metal brillando bajo el sol. Ya veremos, dije. Las acciones hablarán más fuerte que las palabras ahora. Y mientras el silencio se asentaba de nuevo, me di cuenta de que la decisión final, si abrir la puerta por completo o dejarlo en la entrada, era solo mía. El jueves siguiente me reuní con mi club de lectura en la casa de Mercedes. Se suponía que discutiríamos una novela sobre una granja familiar, pero como siempre la conversación giró hacia nuestras propias vidas. Me encontré contando más de lo que había planeado sobre el viaje a Cancún, sobre Paloma, sobre Adrián, en la puerta de mi jardín. Escucharon sin juzgar. Mercedes, que había criado a 4 hijos, se inclinó sobre la mesa y tocó mi mano. Por fin dijiste que no, Isabel. Eso no es crueldad, es supervivencia. Elvira, siempre directa, resopló. Ya era hora. Has pasado toda tu vida pagando el camino de todos los demás. ¿Cuándo te toca vivir el tuyo? Sus palabras se hundieron profundamente, estabilizándome. Durante décadas había usado el sacrificio como armadura, confundiéndolo con prueba de amor. Ahora veía lo que era un silencio que había enseñado a otros a tomar sin pedir. Esa noche, cuando Adrián llamó, no dudé en contestar. Su voz era tentativa más suave de lo que había escuchado en años. «Mamá, ¿podemos hablar otra vez?» «Podemos», dije, «pero necesitas escuchar». Se quedó callado y tomé una respiración que se sintió como la primera inhalación limpia después de una tormenta. «Siempre te amaré. Eso nunca cambiará. Pero ya no te financiaré, Adrián. Ni viajes, ni cuentas, ni errores. Si quieres mi respeto, tendrás que traer el tuyo a la mesa». Hubo un largo silencio en la línea. Luego, débilmente, «Entiendo». Creí que lo decía en serio, al menos en ese momento. Si podría sostenerlo era otra pregunta, pero la carga de la prueba ya no estaba sobre mis hombros. El cambio era sutil, pero lo sentía en los huesos. Cuando colgamos dejé el teléfono junto a mi taza de té y miré hacia el jardín. Las hortensias se desvanecían en tonos otoñales azules y morados, dando paso al sepia. Incluso en el cambio mantenían su belleza. Por primera vez en mi vida entendí que el amor sin límites no es amor en absoluto, es servidumbre. Y yo había terminado de servir. El próximo capítulo de mi vida comenzaría no con sacrificio, sino con equilibrio. Un año después el aire olía a pino y agua de lago en lugar de arena del desierto y combustible de avión. Para mi cumpleaños número 70... Adrián sugirió un fin de semana en una pequeña cabaña a las afueras de Valle de Bravo. Sin folletos, sin extravagancias ocultas, solo una cabaña de madera con pisos que crujían un muelle que se adentraba en el agua cristalina, y suficiente silencio para que la conversación pudiera quedarse. Cuando llegué, él ya estaba ahí descargando víveres de su coche. Noté de inmediato el recibo metido en la bolsa, tenía su nombre, no el mío. Por primera vez en su vida adulta, él estaba pagando la cuenta. Era un pequeño gesto, pero cargaba el peso de años. Pasamos el fin de semana de manera simple. Mañanas con café humeante en tazas desportilladas,
tardes en el muelle con cañas de pescar, noches junto al fuego mientras los patos llamaban, a través del agua. Adrián preguntó por mi club de lectura, por las flores de mi jardín, por la vieja biblioteca donde aún era voluntaria, 2 veces por semana. Escuchó, realmente escuchó. Y eso solo ya se sentía como un regalo. La segunda noche me sorprendió con un pastel que él mismo había horneado. Estaba ladeado un poco demasiado dulce, pero cuando lo puso frente a mí con una sonrisa torcida, mi pecho dolió de una manera diferente a la del año anterior. Este dolor era tierno, no crudo. Más tarde, cuando salió a apilar leña, me senté en el escritorio de la cabaña con mi diario. La pluma se movió firmemente por la página. Un acto puede comprar un viaje, pero solo el respeto puede hacer que sea familia. Cerré el diario y miré al lago la luz de la luna ondulando en su superficie. El perdón no había llegado como un interruptor encendido. Había sido más lento, cauteloso, ganado, a través de pequeños actos que demostraban que estaba aprendiendo. Tal vez nunca olvidaría el aguijón de ser llamada reemplazable, pero podía elegir cómo vivir con ello. Y elegí la paz con límites intactos. Cuando Adrián volvió con las mejillas sonrojadas por el aire de la noche, puso otro leño en el fuego y se sentó en silencio a mi lado. No necesitábamos llenar el silencio. El respeto finalmente había regresado y con él un tipo de amor en el que podía volver a creer.